Señoras y señores, damas y caballeros, ya está aquí con nosotros en este segmento, en esta columna llamada, intitulada La Lectora Explícita, nuestra licenciada, cuasi doctora en letras, Natalia Natu Acosano Pérez. Buen día, Natalia, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está en esta mañana gris? Gris, helando estoy. Helada. Sí, estoy viendo acá por la ventana que la escarcha no estaría queriendo derretirse. No, está muy firme y muy, ¿cómo le puedo? Decidida a permanecer, creo que durante todo el día y juntarse con la de la noche. Sí, está en esa intención, la verdad. No la veo con ganas de moverse por ahora. No, sí, va a haber que adaptarse o congelarse. Sí, la verdad que sí. Aunque congelarse es una forma de adaptarse. Todo depende como uno lo mire. Sí, bueno, vieron que adaptarse va con la idea de movimiento y cambio, y congelarse como todo lo contrario. Sí, pero bueno, yo he visto rodar bolas de nieve, así que bueno. Eso es cierto. Bueno, no, y las estalactitas y las estalagmitas son de hielo y crecen. Sí, son carámbanos. Cambian. Sí, los carámbanos. Exactamente. Bueno, ¿qué dice? ¿Cómo anda eso? Muy bien, por suerte. Bien. Sí, con mucho trabajo, pero haciéndome acá un rinconcito para charlar con ustedes de literatura, ¿no? Bueno, es lo que nos compete. Sí, seguramente. Bueno, el problema no es que haya mucho trabajo, sino poca plata. Sí, ¿no? Qué tremendo. Es la realidad del... Porque a mí no pido que tengas trabajo, no, pedí plata, porque trabajo ya tengo. Tal cual, un montón de trabajo, no mucho dinero, eso vendría siendo la desgracia nuestra de trabajadores, ¿no? Claro. De no haber nacido con un pequeño feudo sí. Y algunos siervos a nuestro nombre. Sí, algún padrino, qué sé yo, bueno. Alguna cosa así. O algún banco que se deje robar. Bueno, usted dirá. Bueno, le cuento. Hace algunos días estaba charlando con un amigo al respecto de recursos narrativos y herramientas. Escribió varias novelas que fueron muy leídas, muy reconocidas, ganó algunos premios. Y bueno, y es por ahí quizás la primera persona que se nos viene a la mente cuando pensamos en literatura italiana contemporánea, ¿no? Del siglo XX. Es como el gran autor italiano de este periodo, o por ahí el más famoso, ¿no? Sí, aunque era cubano. Era cubano, nació en Cuba, eso es cierto. Nació en Cuba en 1923 por una de esas casualidades, ¿no? Su padre era ingeniero agrónomo y trabajaba con agronomía caribeña, y en ese momento estaba en Cuba dando clases y trabajando ahí mismo. Y bueno, le tocó a Ítalo nacer ahí, no en el exilio, ¿no? Pero sí en este periodo migrante de sus padres. Que, bueno, los padres de Ítalo Calvino, la madre era universitaria también, ahora no me sale bien qué carrera, pero algo relacionado con la botánica. Y los dos eran pacifistas y socialistas. Dos cosas no muy bien vistas en la Italia de esta época. Entonces sí, una Italia un tanto difícil. Claro, en este periodo, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial, y bueno, y la Revolución Rusa, ¿no? Sí, claro. Sí, y la posterior llegada del fascismo al poder. Tal cual. Entonces los padres migran, están en México, el padre participa en México de la Revolución Cubana, la Revolución Mexicana, y de ahí van a Cuba, donde viven unos años, y en esa época nace Ítalo Calvino, ¿no? Por eso es cubano. Está bien. Bueno, ahí está. La mamá era botánica y profesora universitaria. Bueno, entonces igualmente después regresan a Italia, y es ahí donde los agarra la Segunda Guerra Mundial. Uno diría que tuvieron muy mal timing, se tendrían que haber quedado en el Caribe. Pero bueno, están en Italia en esa época. En 1941 Ítalo Calvino ingresa a la universidad a estudiar agronomía como el padre, la universidad donde el padre era profesor. Pero en el 43 lo reclutan forzadamente, ¿no?, para hacer el servicio militar, ahí a las puertas de la Segunda Guerra Mundial.
pero él deserta y se une a la Brigada Partisana Garibaldi, Ajá. que es una de las, claro, de las brigadas comunistas, Sí, ¿no? sí, claro, la resistencia del lado italiano. Tal cual. Él y su hermano se unen ahí a la resistencia y bueno, y desde ahí viven la guerra, ¿no? Sus padres, de hecho, son tomados como rehenes por los alemanes. Es como una situación familiar muy compleja, como todas las situaciones familiares en la Italia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, No sé sin, si lugar alguna... sin lugar a dudas. Creo que en toda Europa y aledaños. Y aledaños. Sí, periodo tremendo. Una vez finalizada la guerra, sí, Calvino renuncia a la idea de estudiar agronomía como el padre y entra en letras y estudia literatura. Y en este mismo periodo empieza a trabajar, que fue su trabajo de toda la vida fue como periodista, columnista, trabajó en varios diarios y revistas. Allí conoce a Pavese, ¿no? Este otro gran autor italiano. Y empieza su obra como novelista y cuentista dentro de este género o este movimiento que fue el más importante de la Italia del periodo de posguerra, que es el neorrealismo italiano, ¿no? Estas obras de cuño socialista, pero no en el sentido del partido político, sino en el sentido de Solá, de Émile Solá. Nada es decir, menos. Nada menos, digo. Tal cual. Sí, cuando nosotros, la gente de letras habla de realismo socialista, estamos hablando de Émile Solá, no de Marx, digamos. Claro, exacto. Que son estas novelas que retratan la cruda vida de las personas de menos recursos, de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos, ¿sí? Retratan los lados más crudos y más oscuros de la vida de las grandes ciudades, ¿no? Es un género que fue el gran género de la novela del siglo XIX, ¿no? Y bueno, y que ahora vuelve a Europa y especialmente, ¿no? Ahora, puntualmente, ¿no? Ahora estamos hablando de Italia en el periodo de posguerra que, bueno, fue una época durísima. Sí. Tiene sentido que los autores se vuelvan, digamos, para retratar el lado más terrible de esa realidad social, ¿no? Sí, más vale. No podían no quedar impregnados, ¿no? Sí. Yo me imagino que cómo salir de eso, ¿no? Cómo escribir sobre otra cosa. No, de hecho, si uno analiza, hablando ya de otro ángulo y de otro lugar, ¿cómo puedo explicar? Los músicos, los grandes músicos posteriores o hijos de la Segunda Guerra Mundial, toda su obra está teñida, de alguna manera, o directamente o indirectamente por lo vivido, ¿no? Muchos de ellos huérfanos, directamente. Es que sí. La obra, por ejemplo, Roger Waters, no hay un solo tema de Floyd que no tenga, de alguna manera, directa o indirectamente, una referencia a su pasado en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces me imagino que un escritor todavía que tiene muchas más herramientas como para desarrollar todo lo que lo afectó esa situación o cualquier situación social, me imagino que debe ser mucho más profundo el ¿cómo se llama? El arribar a ese lugar, ¿no? Tal cual. Sí, no sé si el escritor tiene más herramientas que un músico, pero desde ya que esa experiencia tiene que ser... Sí, no sé si herramientas, tiene pero que sí ser una marca... Tiene más hojas para escribir. Tiene más, tal cual, tiene más hojas. La expresión en todo caso será la misma, cambiará el medio. Pero sí entiendo que tiene que ser algo que las personas... O sea, una pesadilla que las personas que la vivieron no estarían pudiendo como salir de ahí, ¿no? No, seguramente. Sobre todo las que lo vivieron tan directamente como Calvino, que bueno, que estuvo en la resistencia, ¿no? Claro, estuvo dentro. Dentro, tal cual. Sin embargo, no era la beta artística de él el realismo. Y se da cuenta bastante pronto. En 1952, ya, digamos, aconsejado por los escritores con los que trabajaba en las revistas, digamos, hace un giro, ¿no? Y en vez de dedicarse a esta prosa tan realista, se vuelve para un lado más fantástico y sigue escribiendo sobre la guerra y sobre los conflictos que atraviesan a la sociedad contemporánea, pero desde un lado más alegórico, más fantástico,
y este es el momento en el que escribe su famosa trilogía de novelas, que ahora no me van a salir los nombres. Yo sabía que me los tenía que anotar y no me los anoté, pero la más famosa es El varón rampante. Sí, está la... a ver, si yo no me... Sí, Una noche de invierno... No, esas son de las que voy a hablar ahora, pero no de la trilogía esta que voy a hablar, de esta trilogía primera. Mire, claro, porque está dentro de una trilogía. Sí, pero bueno, estas tres obras que son así, la segunda es El varón rampante, no me acuerdo el nombre de la primera y de la última, pero que tienen nombres así, como El caballero imaginario. Inexistente. Inexistente, ahí va. Sí. Ahí estamos. Son, relatan la situación o reflexionan sobre el conflicto de las personas en el contexto contemporáneo, pero desde este lugar más fantástico, ¿no? Ya no en un realismo duro como el que había, que había sido el lugar donde inició su carrera como escritor de ficción. Claro. Y acá Calvino ya queda como que encuentra su forma, ¿no? Todas sus obras, o por lo menos sus obras más famosas, están siempre más del lado de esto, el cuento folclórico, ¿no? Él de hecho tiene una antología en la que recupera un montón de relatos folclóricos italianos, del lado de esto, recuperar figuras de la literatura medieval o de la literatura renacentista. Se mueve también en el lado de lo fantástico, tiene algunos textos que se vuelcan para el lado de la ciencia ficción. Digamos, no es un autor realista. No, para nada. Por ahí no le iba su beta artística, digamos, ese no era su forma de expresión. Acá encontré el nombre de los libros, que son de la década del 60, y son El Vizconde de Mediado, El varón rampante y El caballero inexistente. Qué buenos títulos. Qué bárbaro, maravilla. Tal cual. Son unas novelas muy divertidas, sobre todo muy divertidas. Entonces, bueno, ya desde encontrando acá su voz en esta forma más fantástica, menos realista, Calvino empieza a participar de las que se llamaron las neovanguardias, ¿sí? Y muy particularmente ya en 1967, ¿sí? Viaja a París. Primero está un tiempito en Cuba, vuelve a Cuba, allí conoce a la que va a ser su esposa, que fue argentina. Sí, y al Che Guevara también. Y al Che Guevara. Y de ahí se van a París, donde pasa a formar parte del grupo Oulipo. No sé si es hablar de estas personas. Sí. algo me llegó. El grupo Oulipo no es una vanguardia, ellos como que se negaron a ese título, ¿sí? Aunque su experiencia está bastante próxima a la de las vanguardias. Eran un grupo de escritores que conforman esta como sociedad secreta selecta, ¿no? Porque tenía esto de que te tenían que invitar, no era algo que fuera abierto a cualquiera. Cuyo nombre, Oulipo, viene de las siglas en francés. No sé leer en francés, así que no lo voy a hacer, ni siquiera lo voy a intentar. Sí, que es. Pero que en español sería el taller de literatura potencial. Sí, señora. ¿Quiénes eran estas personas? Eran un grupo de escritores que compartían la afición, por un lado, por la literatura y por otro lado, por las matemáticas. Combinación extraña, ¿no? No hay muchos escritores que les gusten las matemáticas. Mucha gente de letras que se incline también para ese lado, ¿no? Sí, es raro, pero es raro. A veces pasa. A veces pasa, acá se encontraron unos cuantos, y entonces, si bien sus experiencias iban por el lado de esto, experimentar con herramientas narrativas, ¿sí? Que es la idea de las vanguardias, ¿no? La de generar estas experiencias de literatura potencial, o sea, nuevas formas de aproximarse al proceso creativo. Por ejemplo, los surrealistas lo que hacían era abandonar el lado racional y buscar la inspiración, buscar potenciar el proceso creativo a partir del vínculo con el inconsciente, ¿no? Entonces hacían estas cosas como escribir sus sueños, no tener un cuaderno al lado de la cama para escribir los sueños,
estos juegos que ahora son bastante populares, como el cadáver exquisito, sí, en el que uno escribe sin saber lo que está escribiendo el otro, ¿no? exacto. La escritura automática, esto de como anular la razón Exacto. del pensamiento consciente y vincularse con el inconsciente. Y poner lo primero que llega. Tal cual. Entonces son estos experimentos con herramientas narrativas. El dadaísmo, que es otra vanguardia que a mí me encanta, como que hacía culto del azar, de lo azaroso, ¿no? De las cosas que te encontrás por el camino, ¿no? Ir caminando por la calle sin un rumbo determinado y ir escribiendo a partir de los encuentros fortuitos, por ejemplo. Este tipo de cosas. En cambio, el grupo Oulipo, si bien tiene esta idea de experimentar con herramientas narrativas, como también les gusta la matemática, su obsesión, digamos, es con la constricción. Es decir, se ponen, en vez de abandonarse, como los surrealistas o los dadaístas, se ponen un montón de reglas. Sí, sí. Todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, uno de los miembros del grupo Oulipo, Raymond Quiró, creo que se pronuncia así, escribe un libro que se llama 10 billones de sonetos. ¿Qué hace? Él escribe 10 sonetos, ¿sí? Que es una forma de poesía con muchas reglas, tiene una forma de poesía vieja. Por ejemplo, escribían sonetos los grandes autores del siglo de oro español, ¿no? Del 1600. Escribía sonetos Sor Juana Inés de la Cruz. Es una forma de la poesía que tiene una métrica y un verso, una rima, muy reglamentados, ¿sí? Claro. O sea, una cantidad de sílabas específicas con una rima muy específica. Sí, sí, consonante, ¿no? Más que nada. Más que nada, sí, pero sobre todo esta idea de la cantidad de sílabas, ¿no? Sí, sí, era, bueno, muy matemático. Sí, sí, no, está perfecto. Si uno ve un soneto como se escribe, va a ver que no sobra nada, ni un punto de cada lado. No. Por eso era tan difícil escribir, con esa cantidad de, o sea, cumpliendo esas reglas, escribir algo que esté bueno. Claro, sí. Hay que tener mucho recurso, ¿eh? Sí. Bueno, él escribe 10 sonetos. La gracia es que escribe 10 sonetos con la misma métrica y la misma rima, con lo cual uno puede intercambiar los versos entre los sonetos. Uno puede sacar el verso 1 del primer soneto y cambiarlo por el verso 1 del segundo soneto. Claro. Y va perfecto porque la métrica y la rima es la misma. Qué hijo de una gran 7, qué laburo. Qué laburo, pero la gracia es que él escribe 10 y explica que como se pueden intercambiar, en realidad en ese librito hay potencialmente 10 a la 14 sonetos. Sí, me quedé pensando, digo, si eso no es matemática, ¿qué será? Porque claro, el tipo lo que hace es como, viste, cuando vos decís, con este número se pueden formar tanta cantidad de números. Sí. Él hizo lo mismo, pero con sonetos. Tal cual, o sea, lo cual es maravilloso, ¿no? Yo querría tenerlo en las manos para ponerme a eso, intercambiar los versos y ver qué pasa. ¡Qué maravilla! Es como que es dos cosas, es un libro de poesías y al mismo tiempo es como un cubo Rubik, ¿no? O una cosa así. Claro. Un juego. Sí. Qué maravilla, qué maravilla. Sí. Qué inteligencia. Qué inteligencia, qué ganas. Y bueno, recuerdo un poco, ¿no? Que más o menos por la misma época, Rayuela de Cortázar, ¿no? Sí, claro. Bueno, también París, década del 60, Rayuela de Cortázar. Sí, que uno puede leerlo intercambiándolo y cambia totalmente el texto y terminan arriba al mismo fin, pero bueno, está buenísimo. Sí, que el mismo Cortázar dice que uno la puede leer del primer capítulo al último en orden. Sí, señora. La puede leer según la propuesta de él, ¿no? Que él te arma la rayuela. Exacto. Y dice, o cualquier forma que se invente el lector de leerla. Sí, es una cosa increíble. Esa me la debo. La última. Claro, yo tampoco lo hice nunca. Digo, habría que preguntar a ver si hay algún lector de rayuela que se haya inventado una forma nueva de leer, que se haya animado a hacer el ejercicio de la rayuela. Pasa que hay que sentarse y marcar muy bien las páginas para no confundir y terminar haciendo lo mismo del otro. Tal cual. Sería por ahí habría que dibujarse una rayuela con los números de los capítulos y tirar una piedrita. Estaba buena, ¿no? Sí, esa sería muy buena.
Sí. Ir leyendo así, tirar la piedrita y ir leyendo el capítulo que salga. Ahí está, sí. Buena idea, ¿eh? La voy a usar. A ver si sale. Ok. Dale, te Veamos. cuento. Bueno. ¿Qué pasa? Sí, está buenísimo. Me gustó. Me gustó mucho. Así que lo voy a probar. Lo voy a probar. Ok, bueno, después me cuenta la experiencia. Bueno. Bueno, el tema es que Calvino pasa a formar parte de este grupo selecto, el grupo Oulipo, y en esta época escribe varias obras. Yo voy a hablar de 2 de ellas, que tienen como característica entonces esta experimentación con herramientas narrativas a partir de ponerse reglas muy específicas, ¿sí? La primera de ellas, que creo que es mi favorita, pero no lo sé porque las 2 me gustan un montón, es El Castillo de los Destinos Cruzados, que escribe en publica en 1973, después de 5 años de proceso de escritura. Amigo. Sí, porque le tomó 5 años, o sea, se puso unas reglas tan tremendas que le tomó 5 años sacar un texto de ahí. Impresionante. Impresionante. Él cuenta en el prólogo del libro es tan bueno como el libro en sí, porque él ahí explica, ¿no?, cómo le surge esta inquietud, cómo la pone en práctica y te cuenta todo el proceso creativo, ¿no? ¿Qué se le ocurre a Calvino? Le dan, como puede pasar, ¿no?, cuando uno vive de escribir, le dicen, mira, vamos a imprimir, hacer una edición súper bonita de el tarot Visconti. El tarot Visconti es un tarot, es decir, las cartas del tarot con las que las gitanas leen el futuro, pero en el 1500, no en el Renacimiento, el duque de Visconti Sforza manda a un artista a que le pinte un tarot, ¿no? Le haga las cartas, los dibujos de las cartas. Es un tarot bellísimo, ¿no? Con estos dibujos hechos por un artista del Renacimiento italiano. En la actualidad uno lo puede conseguir, no es tan popular como el tarot de Marsella, por ejemplo, pero se consigue. Y entonces iban a hacer una edición muy lujosa de este tarot y le piden a Calvino si quiere escribir algo al respecto. Entonces él dice, buenísimo, y como estaba participando del grupo Oulipo, dice, vamos a hacer esto, voy a escribir una serie de cuentos a partir de los dibujos de las cartas del tarot. Pero no simplemente iba a agarrar, iba a acomodar las cartas y contar una historia. Todas las historias que contara tenían que surgir de una disposición de las cartas, es decir, uno acomodaba las cartas en una disposición que, bueno, se le iba inventando él, ¿no?, en una mesa. Y entonces, en línea recta contaba una historia, en diagonal contaba una historia, en espiral, digamos, viendo las cartas en espiral, contaba otra. De arriba a abajo, de abajo a arriba. Amigo, después a mí por boludeces me dicen obsesivo. No, pero todas las historias tenían que surgir de la misma disposición, no es que las podía reacomodar. No, 5 años le llevó nada más. 5 años, sí. Es poco tiempo, rápido fue. Sí, y no escribió, o sea, escribió dos colecciones de relatos enmarcados, ¿no? Porque esto es finalmente lo que ocurre. En el Castillo de los Destinos Cruzados, sí, hay una historia marco que encierra un montón de historias chiquititas que son las que cuentan con el tarot, ¿no? Como los cuentos de Canterbury o el Decamerón, italiano. Otra obra del Renacimiento italiano, ¿no? El Decamerón. Otra maravilla. Sí, maravilloso. Algún día podemos hablar de los cuentos de Canterbury y el Decamerón. Sí, yo creo que sí. El Decamerón es impresionante, es divino. Es divino. La Humana Comedia. Si Dante escribió la Divina Comedia, Boccaccio escribió la Humana Comedia, que es el Decamerón. Sí, maravilla. Es más, hay una película de Pier Paolo Pasolini que es para verla, que se llama El Decamerón. El Decamerón es una belleza, es una obra de arte también. Muy irónica, muy tremendamente. Bueno, ya de hecho el Decamerón es eso, ¿no? El Decamerón es muy graciosa, muy irónica. Sí, una sátira a la sociedad renacentista del tremendo. Sí. Vi ahí una película de Woody Allen que está basada en cuentos del Decamerón, pero hechos de forma contemporánea. Sí, es algo como... incluye Roma, el título de la película, ahora no me estaría saliendo el nombre. Me pierdo, no me acuerdo. Pero sí...
Tiene mucho de lo de Woody Allen está impregnado del Decamerón. Sí. Gran parte de su obra. Pero bueno, estábamos en el señor Ítalo Calvino. ¡Qué maravilla! Calvino. ¡Qué locura! Sí. ¿Cómo puede? ¿Alguien sale ileso después de escribir algo así, de esa manera, más que nada? No lo sé, no sé la salud mental de Calvino después de 5 años de estar, porque encima él cuenta que, por ejemplo, se levantaba a las 3 de la mañana, tenía armado la disposición en la mesa, o sea, estaba armando como su diseño en la mesa, sí. Y se levantaba a las 3 de la mañana, que había estado soñando con eso, y lo reacomodaba. Así como que tuvo unos 5 años muy intensos. Sí, no, de los que surgen estas 2 colecciones, ¿sí?, de cuentos enmarcados, que hemos visto que es este género propio de la Baja Edad Media, principios del Renacimiento, ¿sí? En el Castillo de los Destinos Cruzados, ¿qué pasa? Hay un grupo de personajes que pasa por unas experiencias tan terribles que quedan mudos, ¿sí?, no pueden hablar, y se reúnen en este castillo que está en el medio del bosque. Si tuvieron que atravesar el bosque, les pasaron un montón de cosas terribles, se reúnen en el castillo y están todos mudos. Entonces agarran este mazo de tarot que estaba en la mesa del castillo y lo empiezan a acomodar contando cada uno su historia sin hablar a partir de las cartas del tarot. El libro, ¿no? Si uno lo tiene en papel, cosa que recomiendo un montón, yo lo leí en digital y me volví loca. Claro. No funciona tan bien en digital. ¿Por qué? Porque cada cuento empieza, o sea, en la narración van apareciendo al costado las cartas, las imágenes de las cartas, para que uno las vaya viendo, ¿no? Al mismo tiempo que va leyendo cómo avanza la historia. Y al final te aparece la disposición de las cartas, para que uno pueda ir viendo el diseño, ¿no? Entonces lo ideal sería que uno, a medida que va leyendo, vaya yendo a esa página donde está el diseño para ir siguiendo el caminito de Calvino, el caminito narrativo. Qué maravilla. Qué maravilla. ¿Qué lo parió? Me vuelvo loco. Tal cual. Las historias que cuenta, va a decir Calvino, como estaba trabajando con el tarot Visconti, son todas historias que tienen, o sea, que siguen el modelo o la estructura de relatos de esta época, ¿no?, del Renacimiento italiano, y están basados en el Orlando Furioso de Ariosto, que es este poema de caballería que escribe Ariosto en 1532. Con lo cual son todas historias así que tienen que princesas, caballeros, duelos de espadas, encuentros con el diablo, muy, muy divertidos. Mira, qué bueno. La película de Woody Allen es, creo que de Roma con Amor. De Roma con Amor, tal cual. Que en realidad se iba a llamar Bob de Cameron. Pero bueno, ahí está. Sí, tiene mucho que ver con eso. Qué maravilla. No, estoy impresionado. Realmente no me hubiese imaginado. Yo vuelvo a reconocer que realmente soy muy ignorante de la obra de Calvino, pero ya me estoy entusiasmando. Hacía rato que no. Este libro, la verdad, es hermoso. Ajá. No, pero hacía rato que no. Digamos, que me estaba faltando algo que me llame de esta manera la atención. Las ganas de leerlo y verlo, ¿no? Lo voy a tener que hacer, lo voy a tener que probar. Está muy bien, porque es muy divertido. O sea, además de que las historias son divertidas, es muy divertido como fue tremendo el proceso de escritura, es muy divertido el proceso de lectura. Es una lectura distinta, porque bueno, todo el tiempo te está llevando de las imágenes a la narración. Claro. Esta es solo la primera mitad del libro. La segunda mitad del libro se llama La Taberna de los Destinos Cruzados, porque bueno, Calvino evidentemente tenía una obsesión y era así como una persona insaciable. No le alcanzó con la experiencia del tarot Visconti, y ¿qué hizo? Se agarró un tarot de Marsella y hizo lo mismo. Sí, ya es un caso para estudio. Sí. Entonces escribe La Taberna de los Destinos Cruzados, que es la misma idea, digamos, estos personajes que para contar su historia recurren a las cartas del tarot, que las van acomodando arriba de la mesa, pero como el tarot de Marsella no tiene estos dibujos tan refinados como el tarot Visconti, sino que son unos dibujos más toscos, más medievales, no tan renacentistas, las historias son totalmente distintas, tienen personajes distintos, tienen estructuras distintas. A mí me gusta un montón porque aparecen varias historias de Shakespeare contadas con el tarot.
aparece Hamlet, aparece Lady Macbeth, entre los personajes que están contando su historia ahí en la taberna de los destinos cruzados. Qué bueno, qué maravilla. Muy divertido. En el prólogo también, Calvino nos cuenta que en realidad él quería culminar, o sea, quería que su libro contenga 3 relatos enmarcados, o sea, 3 colecciones de relatos enmarcados, una escrita con el tarot Visconti, una escrita con el tarot Marsella, o escrita a partir de las imágenes, ¿no? Ajá. Y el tercero se iba a llamar El Motel de los Destinos Cruzados, y iban a ser historias contemporáneas, ¿no? Ya no medievales o renacentistas, sino contemporáneas. Uh-huh. Y entonces no quería usar un tarot, sino que quería usar tiras cómicas. Las tiras de historietas de los diarios. Que él decía que era el equivalente, o sea, el imaginario colectivo estaba mejor representado en los dibujos de las caricaturas que en el tarot, como si las narraciones de la Edad Media o del Renacimiento sí aparecían representados esos arquetipos de la sociedad en las cartas del tarot. Para la cultura contemporánea eso mismo pasaría con las caricaturas de las historietas. Y claro, y sí, porque en realidad lo que es el humor gráfico, la historieta, es, digamos, trasladar una época, mostrar una época. Claro, son como las imágenes del tarot, son esos arquetipos, ¿sí? Sí, sí. Lo mismo, pero de la sociedad contemporánea, aparecería en las historietas. Claro, y son una forma de contar la historia en el momento. Tal cual. Y él va a decir, y entonces las historias van a tener como personajes aventuras en el espacio, o detectives, bueno. Misterios, ¿no? Ese tipo de historias que son historias arquetípicas de la cultura contemporánea, sobre todo de la década del 60, ¿no? Uh-huh. Pero no lo hace. Ya no le alcanzó la cabeza para ponerse con esa misión. Dice, dejo acá la idea por si alguien la quiere usar. Y todo el mundo pasa y mira, qué buena idea, pero deja, después veo. Tal cual. Claro, no es una quemazón de cabeza. Sí, tanto que mira, ni Calvino se le animó. La dejó ahí la idea, al mejor estilo Borges, dejó ahí la idea y nunca la realizó. No, muy complejo, muy complejo. Qué bárbaro. Qué maravilla. Claro, realmente es como, no sé, me viene así como referencia a las 1001 noches, ¿no? Una forma también de contar historias. Exactamente, sí, las 1001 noches es el primer ejemplo que tenemos de este género de colección de relatos enmarcados. Ajá. Es decir, un montón de historias enmarcadas por otra historia que las contiene. Claro. Qué maravilla. Sí, muy hermoso. A mí me gusta un montón el recurso de las historias enmarcadas. Ajá. Porque uno termina de leer como las 1001 noches, como en los cuentos de Canterbury, termina de leer como la historia cortita. Ajá. Y entonces ahí sale de ese como micro universo narrativo a un universo narrativo un poco mayor en el que otros personajes dicen, qué buena que estuvo esa historia. Claro. Y se genera esta puesta en el vacío, ¿no? En la que uno dice, ay, estos personajes están escuchando la historia igual que yo, y ¿dónde termina el...? Claro, es como una espiral. Está puesta en abismo, ¿no? Esta espiral. Sí, es una espiral, claro. Qué bárbaro, que uno lo puede leer de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, del centro hacia afuera, hacia los lados como al revés. Tal cual. Es un efecto... que te sorprende y también como que te saca de eje, ¿no? Ajá, claro, es hipnótico. Hipnótico. Que es otro recurso que usa Calvino en otra novela, la última novela de la que voy a hablar ahora, que se llama Si una noche de invierno, un viajero, y que publica en 1979. Esta obra de Calvino, ya fuera del grupo Oulipo, pero dentro del periodo que dicen el periodo combinatorio, o sea, el periodo en el que Calvino estaba experimentando con estas cosas, ya se inscribe dentro de un movimiento que se llamó metaficcional, o de la metaficción. Un montón de autores en este periodo, como Calvino, se meten con este género, ¿sí?, que dijo un profesor mío en la universidad, y yo estoy de acuerdo con lo que él comenta, es como una forma extrema del realismo, como el realismo llevado al absurdo. Uf. ¿Por qué?
Porque la novela metaficcional o cualquier obra metaficcional es una obra literaria que es consciente de sí misma. Es decir, el extremo realismo, una obra de ficción que sabe que es una obra de ficción y se presenta a sí misma como una obra de ficción. ¿A qué me refiero con esto, no? Y vamos a usar el caso de Si una noche de invierno un viajero. Ajá. Uno agarra, les voy a hacer spoiler de la primera página. Bien. Agarra el libro, ¿no? Lo saca de la biblioteca, lo saca de una biblioteca de tipo de la biblioteca municipal, lo saca de una librería y se lo lleva a la casa, abre el libro, ¿sí? Levanta las tapas, digamos, y en la primera página te dice: tú, que estás leyendo la última novela de Italo Calvino, Si una noche de invierno un viajero. ¿Y esto qué te genera? Te das vuelta y mirás que me estás espiando. Qué bárbaro. Claro, ahí está. Te pone en evidencia. y te advierte. Tal cual. Las obras de metaficción son experimentos narrativos en los que la obra, digamos, pone, o sea, ficcionaliza, tematiza. O sea, el tema de la obra es el proceso de escribir la obra. Juega con eso, ¿no? Como es esta obra consciente de sí misma, esta obra donde la creación de la obra es el tema. Qué maravilla, sí. Donde el proceso creativo es el tema, ¿no? Uh-huh. Hay distintas experiencias, por ejemplo, la novela Pálido Fuego de Nabokov, que está escrita en las notas al pie de un poema, por ejemplo. Uh-huh. O bueno, El loro de Flaubert de Julian Barnes, que es una especie de novela, pero que en realidad es como los diarios de un personaje que va detrás de los pasos de Flaubert, Gustave Flaubert, uh-huh, el autor de Madame Bovary. Uh-huh. Y entonces reflexiona, digamos, en torno al proceso creativo de Flaubert cuando escribe una novela que se llama un cuentito que se llama Un corazón simple, que es sobre una mujer que tiene un loro, y que en teoría Flaubert, para escribir este cuento, sacó un loro embalsamado del museo. Pidió prestado, le dieron el loro, se lo llevó a la casa y con eso lo usó para escribir su cuento, ¿no? Ajá. Y entonces el protagonista de El loro de Flaubert, justamente, visita la casa de Flaubert en París y hay un loro que en teoría es el loro que usó Flaubert para escribir el cuento. Uh-huh. Va a otro museo en el que hay otro loro que dice que es el loro que usó Flaubert para escribir el cuento. Entonces este suceso tan anecdótico, digamos, sirve de disparador para que él empiece a escribir toda esta reflexión en torno al proceso creativo, ¿no? Uh-huh. Muy divertida y muy absurda, o sea, ni hablar. O sea, imagínense ya lo absurdo del disparador, que es esta confusión de loros embalsamados. ¿Y cuál es el loro auténtico, no? Claro. Ahí va. Qué guapo. Qué locura. Qué maravilla, sí. Qué maravilla. ¿Qué? Sí. Calvino, ¿qué hace, no, con esta novela? La novela está dividida como en dos partes que se van intercalando. Un capítulo te cuenta la historia del lector, el lector de la última novela de Italo Calvino, ¿no? El capítulo siguiente, sí, es lo que él está leyendo, lo que el lector está leyendo. ¿Qué pasa? Empieza a leer esta novela que se titula así, Si una noche de invierno un viajero, y que es un relato policial. El primer capítulo de un relato policial. Termina ese capítulo, ¿no? Uno lee este primer capítulo de una novela policial, queda bastante enganchado, quiere saber, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Quién es el asesino? Ese tipo de cosas. Pero cuando pasa al capítulo 3, vuelve a la historia del lector. El lector que acaba de terminar de leer el primer capítulo de la novela policial y que se da cuenta que su libro tiene un error de impresión y que entonces no puede seguir leyendo la historia. Porque su libro está mal. Todas las páginas que le quedan están en blanco. Dice, bueno, entonces se va a buscar otra edición, o sea, va a cambiar el libro para poder seguir leyendo. Cambia el libro y empieza con un primer capítulo de una novela que se presenta como el primer capítulo de una novela realista del siglo XIX, tipo Flaubert o tipo Solá, que se llama Fuera del poblado Mabok. Mira, vas a acordar mucho esto a Borges.
Cuando él y Bioy Casares inventaban reseñas o pseudo reseñas de libros con autores inexistentes y las llevaban a un punto de la realidad que uno decía, ¿dónde lo puedo conseguir? Tal cual. Bueno, Borges fue un gran cultor de la metaficción sin escribir él ninguna. Él eso hacía eso, tiraba ideas. Sí. Qué maravilla. Calvino hace esta experiencia que es muy divertida porque la mitad de la obra son el primer capítulo de 10 novelas distintas. Que es solo eso, el primer capítulo, porque después termina ese primer capítulo y la historia no continúa. Solo tenés eso. Lo cual debe haber sido divertidísimo de escribir, porque ¿qué escritor no quiere ponerse a escribir algo tan arquetípico, ¿no? El primer capítulo de una novela policial pura y dura. El primer capítulo de una novela realista decimonónica tipo Solá, pura y dura. El primer capítulo de una novela gótica. Así, ¿no? Va agarrando como todos estos grandes arquetipos de la literatura occidental y escribe un primer capítulo. Y por otro lado, entre medio de estos primeros capítulos, de estas historias que empiezan y no terminan, está la historia de un lector que está obsesionado por terminar la historia, o sea, por encontrar los finales de esas historias, ¿no? Y que en el medio va a conocer a una lectora de la cual se enamora, va a conocer a un traductor que es un gran villano, ¿no? Del famoso dicho italiano, el traductor es un traidor, traductor es traditor, una cosa así, que es como, el traductor es un traidor. Sí. Y en esta historia el traductor es el villano. Sí. Me estoy acordando de muchísimas cosas, pero hay una película de Woody Allen. Ya que estamos con Woody Allen, evidentemente Woody Allen ha recorrido mucho toda esta lectura, porque en la película Selig, donde él es un personaje que se mete en distintos momentos de la historia y aparece, por ejemplo, en un palco al lado de Hitler, participando de esa realidad, de esa metaficción, ¿no? Es que Woody Allen, no sé, yo tengo en mente películas en las que habla directamente a la cámara, sí. O sea, hace mucho esto de la metaficción. Sí, todo el tiempo, hace cómplice al que está, digamos, a la audiencia, ¿no? Sí. En realidad no es la audiencia, pero bueno, la platea, póngale. Claro, es este mismo gesto, ¿no? De la obra que es consciente de que no es la vida, sino que es una obra de arte. Claro. Él rompe la cuarta pared. Tal cual, eso mismo. Es decir, te sienta a vos en el lugar del protagonista o te sienta al lado para que lo veas de cerca. Sí. Y bueno, y en esta novela, que es muy divertida de leer, se reflexiona en torno a la lectura, ¿no? Es una carta de amor a la lectura, a la pasión por la lectura, al disfrute de la lectura, porque bueno, al fin de cuentas es la historia de un pobrecito lector que quiere poder disfrutar de su novela y no puede, no lo dejan. Claro. Distintas eventualidades del destino. Claro, son 10 historias que no tienen final. No tienen final. Uf. Tremendo. Y ya le spoileamos el final. Sí, ¿no? Pero bueno, como todas estas novelas, la gracia no está en saber quién es el asesino al final, sino en el proceso de lectura, ¿no? En la experiencia. Una experiencia de lectura diferente, debe ser divertida. Muy divertido de leer. Y muy, claro, precisa de mucha concentración también esta lectura. Sí, que te está todo el tiempo sacando del eje. Sí, y te lleva a situaciones donde vos tenés que resolver, de alguna manera. Claro, no, la metaficción y bueno, y todas estas experiencias experimentales ponen al lector en un lugar incómodo a propósito. No quieren un lector pasivo, abandonándose así al mero entretenimiento, sino un lector que participe, que se cuestione, que se pregunte, que juegue, sobre todo que juegue, ¿no? Sí, claro, que forme parte. Sí. Que no se haga el distraído, digamos. ¿Acaso vos sos tan cómplice como nosotros? ¿O tan culpable como nosotros? Tal cual. Y cuando una novela empieza diciéndote tu lector, nada, ya está. Sí, te señala con el dedo. Cuando te señaló con el dedo, listo, marchaste. Ya está. Qué bueno. Mirá, alguna vez un amigo jodíamos, yo pensaba y le decía, tenemos que escribir algo donde el tipo
o la tipa que esté leyendo el cuento, todo el tiempo vos lo vayas llevando haciendo referencia y termine diciéndole lo que está haciendo él en ese momento que te está leyendo. Tipo continuidad de los parques de Cortázar. Claro, que de un momento sos vos el que está, digamos, sin nombrarte, en toda la primera parte del cuento, sin nombrarte o señalarte, pero al final deciste, viste, eras vos. Tal cual. Así que, bueno, gran cuento, continuidad de los parques, ¿eh? Sí, una belleza. Tremendo. Sí, sí. Yo creo que no hay cuento, al menos desde mi gusto personal, esto es totalmente personal, como todo lo que es arte. Creo que de Cortázar no hay un solo cuento que se pueda desperdiciar. Son muy buenos. Yo no leí ninguno que no me gustara. Claro, eso es eso. Y a veces hay cuentos que uno desearía no haberlos leído, ¿no? Porque generan una atmósfera muy pesada, o desde un lugar donde a uno bueno, sí, te cuestiona todo el tiempo. A mí me parece un cuento maravilloso, que es Casa Tomada, donde a uno lo llevan a un punto de casi desesperación. Sí, realmente una atmósfera muy opresiva. A mí me gusta mucho, bueno, ya lo hablamos, ¿no? La temporada pasada tenemos un capítulo sobre Cortázar. Me resulta muy, muy conmovedor y muy tremendo el cuento El Perseguidor de Cortázar. También. Sí, que habla de este saxofonista de jazz, que es como Charlie Parker, pero que no es Charlie Parker, es Johnny Carter. Ese es el nombre del personaje de Cortázar, Johnny Carter. Y reflexiona sobre su locura, ¿no? Y sí, y me parece increíble, y eso, muy oscuro también. Sí, sí, sí. Y bueno, esos cambios de tiempo y lugar que hace en una sola frase te lleva a otro lugar. Pero bueno, estamos hablando de Calvino y no de Cortázar. Estamos hablando de Calvino. Bueno, estas son las dos obras que traje de este gran autor italiano. Me parece que nada, que vale la pena dedicarle eso, una lectura consciente, una lectura participativa a estas obras, muy divertidas ambas. Sí, 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 y muy, muy tentadoras, muy tentadoras. Yo creo que son necesarias de leer, me parece. Ya. A esta altura lo estoy pensando de esa manera. Bueno, ya decía Borges, leer como amar son dos verbos que no aceptan el imperativo. Uno no puede ordenar leer como no puede ordenar amar, pero la sugerencia está, la invitación está, como siempre, ¿no? Ahí está. Ya estamos llegando a junio, Día del Padre. ¿Qué puedo pedir de regalo? No sé, estoy pensando. ¿No? ¿Qué podrá ser? No, sí. Sí, ya que siempre me gustan los libros y los discos, capaz que en una de esas... Vamos a tener que hablar con sus hijas. Sí, alguna hija se da por aludida, en una de esas, ¿quién le dice? Bueno. Puede ser. Bueno. Les vamos a hacer llegar ahí el mensaje. Listo. Y si no, me voy a fijar en alguna biblioteca si no hay nada prestado. Bueno, Natu, maravilloso. La verdad que he descubierto a alguien que no lo tenía tan profundamente conocido. Más allá de por una cuestión de que, bueno, no se puede ignorar a Calvino. Pero bueno, me faltaba ver más en profundidad la obra de este hombre. Vale la pena, la verdad que sí. Bueno, sus 3 novelas de las que hablé al principio también están muy buenas. Y tiene un texto que quedó inconcluso. Tiene una muerte inesperada, digamos. Muere bastante joven, no es una ACV. Creo que ictus se llama, pero bueno, es algo similar a una ACV. Y entonces la muerte fue como muy inesperada. Y deja entonces inconclusa esta obra que se publicó en español como 10 propuestas para el próximo milenio. Iban a hacer unas conferencias que él iba a dar. Muy hermoso también. Si quieren, digamos, seguir explorando a Calvino. Sí, hay que hacerlo. Amerita y urge. Sí. Bueno, tenemos música. Sí, señora. Música que en parte eligió acá el Speakernauta, así que si querés comentar al respecto. Bueno, no, me traje a la famosa y nunca bien ponderada banda de rock progresivo italiano que empezó por los años 70, pero que todavía continúa, los muchachos se ve que se separaron, volvieron a... Che, nada mejor que esto no sale. La premiata Fornería Marconi, que es la premiada panadería de Marconi el inventor. Así que de eso me he traído un maravilloso tema, me encanta. Bueno, ayer hablábamos justamente
de la similitud que tiene con el folk de las Islas Británicas también esta música. Porque toda la música europea me parece que roza en algún punto esto. Y tienen un corazón en común, ¿no? Y sí, sin lugar a dudas. Así que lo que traje el tema se llama Viene il Santo. Así, y bueno, los muchachos de la Premiata Fornería van a ilustrar musicalmente este momento. Claro, porque hacen un rock experimental, entonces estaba bueno, ¿no? Italia, años 70, experiencias así experimentales, íbamos por ahí. Sí, señora. Así que la cosa viene por ese lado. Vamos, ¿cómo va? Entonces, el jueves que viene continuamos con esto. ¿O con qué? Charlamos el próximo jueves, ya veré si hablamos del Decamerón o de qué hablamos. Dale, está bueno. El disco donde sacamos este tema, y Viene il Santo, es Passepartout, se llama, del año 78. Tiene sus años. Buenísimo. Así que ahí vamos entonces, Natu. Un gustazo como siempre, un verdadero placer, ¿eh? Igualmente me encanta charlar con ustedes. Bueno, ahí vamos. Adiós. Nos estamos escuchando. Beso grande. Chao, chao.